Érase una vez, y no hace tanto de eso, había una tierra gobernada por pingüinos. Aunque no eran los más sabios, ni tampoco los más estimados, siempre tenían el mando. Ocupaban los mejores puestos de trabajo y tomaban las decisiones importantes del país, mientras otras aves no podían aspirar a ello. Pronto, esto cambiaría. Un día, los pingüinos decidieron expandir su mercado y contrataron aves extranjeras con alta experiencia laboral y habilidades únicas. Entre ellas estaba Pedro Pavo Real. Era altamente calificado para el puesto, pues tenía diplomados, maestrías y había tomado seminarios en las mejores instituciones. El alto gerente del reino de los pingüinos quedó perplejo ante sus logros profesionales, y pronto todos los demás percibían el potencial de pingüinidad que tenía tan extraña ave. Al principio, todo funcionó perfectamente, y Pedro logró destacarse de entre los demás. Se sentía halagado de que los pingüinos, tan poderosos y llenos de prestigio en el mundo, lo hubieran enlistado en sus filas, y quería caerles bien. Inclusive, había aprendido a hablar como pingüino y a moverse como uno, aunque eso lo hiciera sentirse incómodo. A medida que pasó el tiempo comenzaron los problemas. Su esencia de pavo real era difícil de ocultar. Sus coloridas plumas y su voz eran motivos de disgusto entre algunos pingüinos. Unos directivos trataron de instruirlo. El jefe de los pingüinos mandó llamar a Pedro a su oficina. Le dijo: «Pedro, nos gusta lo que haces, eres muy bueno. Pero hay algunos pingüinos que les desagrada tu forma de hablar y de vestir. ¿Por qué no tratas de hablar más bajo y usar este traje que te hará parecer más a nosotros?» A lo que Pedro contestó: «Bueno, intentaré». A Pedro no le gustaba ese traje. Le apretaba, le aplastaba las plumas de la cola y no le dejaba mover las alas. En resumen, no le permitía trabajar. Pedro les preguntó: «¿Por qué me piden esto? ¿Qué hay de malo en mí? Trabajo mucho y soy eficiente. Todo el mundo lo dice. ¿Acaso no son más importantes mis logros que mi voz y mi aspecto?» Pero los pingüinos solo le contestaron: «Así es como son las cosas aquí». El día siguiente, Pedro platicaba su dilema con otras aves de confianza. Muchas atravesaban la misma crisis. Helena, el águila, era productiva, fuerte e inteligente y hasta usaba el traje de pingüino, pero no se comportaba como uno, cosa que molestaba a sus superiores. Lo mismo sucedía con Miguel, el pájaro burlón. Era brillante e imaginativo, y tenía ideas de vanguardia. Sin embargo, su tendencia a la creatividad ofendía las políticas antiguas que a los pingüinos les había costado trabajo establecer. Finalmente, algo parecido sucedía con Sara, el flamenco. Era elegante y delicada, y por lo mismo cuando exponía sus ideas, no era tomada en cuenta, pues los pingüinos creían que le faltaba carácter. Todos eran distintos, pero tenían en común algo: la tristeza y la decepción de no ser aceptados por lo que eran, preguntándose cuánto podrían cambiar sin dejar de ser ellos mismos. Pero no eran los únicos con dudas. Los pingüinos, por su parte, se preguntaban cuánta diversidad podían tolerar sin dejar de sentirse cómodos. Pedro Pavo Real evitó sentirse incómodo e incomodar a los pingüinos, y mudó su oficina a un claro sobre el hielo. Un día, Pedro trabajaba cuando algo a lo lejos llamó su atención. Un grupo de focas se acercaba a la ciudad de los pingüinos, dispuestas a comerse a todos sus habitantes. Pedro les avisó a sus amigos, y fueron juntos a alertar a los pingüinos. A la mitad de una junta, Pedro entró gritando: «¡Oigan todos! ¡Un ejército de focas está planeando atacar la ciudad!». El jefe de los pingüinos corroboró la llegada de las focas y puso en acción el plan de contingencia contra focas, que consistía en que todos los pingüinos corrieran y gritaran despavoridos. Al ver la reacción de los pingüinos, Pedro se dio cuenta de que alguien más debía tomar acción contra las focas y organizarse. Sara levantó tímidamente su mano, y a diferencia de lo que pasaba en las juntas, todos le prestaron atención. Sara, contenta de poder hablar y ser escuchada, les contó un plan que los libraría de las malvadas focas. Las focas iban hambrientas. Por ello, una se emocionó al ver un letrero que había en medio del hielo, anunciando pescado, y le preguntó al jefe de las focas: «Oiga, jefe, ¿no se le antoja más un pescadito que los pingüinos?». El jefe, molesto, contestó: «No seas tonto. No hemos venido desde tan lejos solo para comer el mismo pescado que hay en el mar.
Las focas continuaron su marcha, hasta que alguien más apareció frente a ellos. Pedro inocentemente se acercó a los cazadores y les preguntó: ¿qué hacen aquí? ¿Qué buscan? Una foca le contestó: venimos por los riquísimos pingüinos que abundan aquí. ¿Cuáles pingüinos?, preguntó Pedro. Aquí ya no habita ninguno. El líder de las focas se estremeció al escuchar eso. ¿A qué te refieres?, exclamó. Aquí solo viven aves exóticas, dijo Pedro. El líder de las focas no lo creía, pero Pedro le explicó que todos los pingüinos se habían aburrido del frío y habían decidido irse a vivir al trópico. El líder de las focas, exasperado, amenazó a Pedro. Bueno, si no hay pingüinos, entonces te comeremos a ti. Pero Pedro simplemente replicó: bueno, si quieren, pero un pavo real flaco como yo no servirá para alimentar todo un ejército de focas. Tiene razón, jefe, aceptó la foca acompañante. y yo tengo mucha hambre. Además se me antojó el pescadito del cartel. El líder no podía creer lo que escuchaba. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Que nos caiga pescado del cielo?, reclamó. De pronto, en los cielos, apareció Elena, cargando una enorme red llena de pescados, que iba dejando caer, formando un rastro para que las focas lo siguieran. Así fue como Pedro y sus amigos desviaron el camino de las focas para que nunca volvieran. A partir de ese momento, los pingüinos comenzaron a tratar distinto a las demás aves, y comprendieron que lo que verdaderamente le daba fuerza a la tierra de los pingüinos era la enorme variedad de cualidades de aquellos que los rodeaban. Ahora que estaban todos juntos, Pedro se sentía integrado y aceptado, por lo que solo atinó a decir: bueno, ahora podemos empezar.